Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura Valentina Enciso. Yo soy estudiante de Contaduría Pública y mi compañero Juan Sebastián Martínez Delgado también. Y estamos acá con Javier Rodríguez, que es un funcionario del ICF, y le vamos a realizar una entrevista para saber un poco más de esta institución. Cuéntanos, Javier, ¿cuál es tu rol dentro del ICF y qué funciones desempeñas en tu día a día? Bueno, primero que todo, buenas noches, Juan Sebastián, buenas noches, Laura. Yo soy Javier Rodríguez. Fui ex colaborador de un centro zonal del ICBF. Mis funciones principalmente incluían coordinar la prestación del servicio público de bienestar familiar y supervisar el seguimiento de las medidas de restablecimiento de los derechos adoptadas por los defensores de familia y asimismo garantizar que se cumplieran los lineamientos técnicos establecidos por la institución y pues todos los objetivos que tiene el ICBF. Ok, interesante. Y en tu proceso de el cumplimiento de este rol, ¿qué impacto generaste en la organización? Bueno, todos nosotros al trabajar en un centro zonal del ICBF buscamos asegurar que las políticas y los programas justamente de la institución se implementen eficazmente a nivel local. Nosotros coordinamos las actividades en el centro zonal, garantizamos que tanto los niños, niñas y adolescentes reciban y recibieran la atención y protección necesarias. Contribuí directamente a la acción del ICBF para salvaguardar los derechos de la niñez en Colombia, que es el objetivo principal de esta institución, que los niños garantizar sus derechos, pues para que tengan una niñez adecuada, ¿no? Ok, ya hablando un poco más de cómo se desarrolla la niñez en Colombia, desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades que enfrentan los niños en Colombia? Bueno, Colombia, al igual que muchos países en Sudamérica, enfrenta unas situaciones de los territorios de tercer mundo muy particulares, principalmente el tema del acceso a la educación y demás, justamente por el tema de la pobreza. En este orden de ideas, los niños en Colombia enfrentan diversas vulnerabilidades, entre ellas las más significativas son la desnutrición por un mal acceso o poco acceso a una alimentación adecuada, el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y en zonas más urbanas, la explotación sexual. Esas situaciones ponen en riesgo el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y requieren justamente que exista una institución como el ICBF para poder intervenir esas situaciones específicas para prevenirlas y justamente poder atenderlas. Yo quería preguntarte si sientes que existen diferentes o sí, como que desde tu perspectiva existen diferencias significativas en cómo se vulneran los derechos de los niños según los contextos o las regiones específicas en las que ellos viven. Sí, hay dos temas. El primero es el nivel de pobreza del municipio, departamento, ciudad, y también el acceso que viene de la mano con la pobreza, el acceso a la educación. Entonces, es diferente que nosotros hablemos de La Guajira, donde el tema de la desnutrición infantil es muy grave, que por ejemplo allá, no sé si sabían, existen unos peajes indígenas donde se paga con alimentos y no con dinero. Entonces, allá es mucho más difícil que los niños tengan un acceso a una alimentación adecuada. Que en contraste, por ejemplo, en las zonas urbanas, como puede ser Bogotá, Medellín, la explotación sexual de los niños se da o es más propensa en las zonas pobres, justamente por eso, el contexto social contribuye y hasta cierto punto define esas vulnerabilidades que van a tener los niños a lo largo del desarrollo de su niñez. Ok, y específicamente, ¿cuáles son esos factores sociales, económicos o culturales que incrementan esas vulnerabilidades en estos niños? Listo, entonces ya hablamos de pobreza y también falta de acceso a una educación adecuada, que eso viene muy de la mano con el desempleo que existe en la región, el nivel de crimen que tenga justamente, que también viene del lado del desempleo y la pobreza, y finalmente la falta de una presencia institucional en ciertas regiones es lo que más contribuye
a esta vulnerabilidad de los niños, porque no existe un ente que regule y que permita prevenir y atender este tipo de situaciones que se presentan. Estos elementos limitan las oportunidades del desarrollo y aumentan el riesgo de los derechos de los niños. Ok, ¿y qué programas específicos del ICF están diseñados para atender estas problemáticas? Bueno, el ICBF tiene varios programas dirigidos justamente a estas problemáticas. Por ejemplo, la estrategia 1000 días para cambiar el mundo busca prevenir justamente la desnutrición en niños menores de 5 años y en mujeres gestantes. Además, existen programas enfocados en la erradicación del trabajo infantil y del tema de la explotación sexual, tanto en niños, niñas y adolescentes en las zonas urbanas, pero también en zonas rurales. O sea, justamente como estamos hablando nosotros, que cada región tiene unos problemas que acentúan de una manera diferente, los programas están adecuados justamente para cada tipo de región y cada tipo de problemática. Ok, muy bien. ¿Y cuál es Qué pena, Laura, no te infantil acá en estoy Colombia? escuchando. No sé si la conexión. Se te cortó la pregunta, Laura. Ok, ¿y ahí me escuchan? Sí, ya, mucho mejor. Ujú. Ok, quería preguntarte cuáles son esas estrategias presentadas por el ICBF, especialmente para afrontar el trabajo infantil en Colombia. Mm, Bueno, el ICBF desarrolló programas que buscan garantizar el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. Entre estas incluye modalidades de apoyo y fortalecimiento de la familia. La familia es un ente muy importante justamente para garantizar los derechos de los niños. Entonces, conforme nosotros podamos mejorar las condiciones que se encuentran dentro del núcleo familiar, vamos a nosotros poder reducir este tema del trabajo infantil. Adicionalmente, también apoyamos con intervenciones psicosociales. El tema de la pobreza afecta mucho a los niños en el contexto en el que se encuentran. Eh, Los ambientes pobres, en las comunidades pobres, el tema de los crímenes, de el acceso a las drogas es más propenso que en zonas con mejor riqueza. En ese orden de ideas, nosotros buscamos darle las herramientas adecuadas a las familias para que los niños eviten esa propensión hacia ese tipo de entornos y adicionalmente buscamos cierto tipo de programas que suplan esos ambientes que tienen los niños, como lo puede ser el deporte. Ok, ok, qué interesante. Quería saber en qué medida los programas del ICDF están como aliados a las necesidades de la población infantil. No sé si estos se actualizan de manera periódica y si actualmente se han actualizado según los cambios sociales y económicos que hemos tenido como en los últimos 5 años. Sí, o sea, no podemos hablar de Colombia, o sea, si los programas de gobierno, los planes parciales, el plan de ordenamiento territorial van cambiando a lo largo del tiempo porque las necesidades nacionales cambian justamente por el contexto social y económico. En ese orden de ideas, los programas del ICBF se diseñan y se ajustan continuamente para responder justamente a esas dinámicas sociales y económicas del país. A través de diagnósticos periódicos y la implementación de políticas públicas justamente de este momento, como la Ley 1804 de 2016, que establece la política de esta para al desarrollo integral de la primera infancia, nosotros buscamos garantizar justamente esas intervenciones sean adecuadas y efectivas. Bueno, siguiendo como esta línea, yo quería saber qué indicadores utiliza el ICBF para medir el éxito de sus estrategias. Esa es una excelente pregunta y el ICBF emplea diversos indicadores como la reducción de la tasa de desnutrición infantil, la disminución de casos de trabajo infantil,
número de niños y niñas atendidos en programas de protección y restablecimiento de derechos. Son distintos los indicadores que nosotros manejamos. Estos justamente nos permiten monitorear y evaluar la eficacia de esas estrategias que estamos buscando implementar. Ok, ¿y cómo se evalúa el impacto de estos programas en las comunidades más vulnerables, como tú venías diciéndolo, en comunidades tipo La Guajira o comunidades que son muy rurales? Bueno, el tema de impacto es un tema bastante complejo de medir. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es, a través de monitoreos constantes, visitas de seguimiento y evaluaciones participativas con justamente esas comunidades que estamos hablando, el ICBF analiza el impacto de sus programas mediante una recopilación de información cualitativa, o sea, desde unos estudios que nosotros hacemos cualitativos de lo que estamos viendo del desarrollo de la comunidad, pero también cuantitativa, que son justamente esos indicadores que les estoy compartiendo. Así podemos identificar cuáles son los éxitos que estamos teniendo en las estrategias, qué desafíos nuevos se están presentando, porque puede que estemos reduciendo algún indicador, pero esa reducción de ese indicador puede generar cierto tipo de situaciones que no habíamos contemplado cuando se instauró la estrategia. Entonces, de igual manera, estamos buscando mejorar cada uno de esos programas que tenemos, con el fin de siempre asegurar que esa retroalimentación continua nos permita estar justamente con ese objetivo que tenemos, y es, con las condiciones sociales y económicas que tiene cada comunidad, poder garantizar los derechos de los infantes. Ok, qué genial. Yo quería saber un poco más como de tu experiencia trabajando ahí y saber cómo de estos programas en los que tú tuviste la oportunidad de estar o de liderar, cuáles fueron los logros o sí, cuáles son como esos logros que destacarías de esos programas. Bueno, uno de los logros más significativos que tenemos es la implementación de la estrategia de cero a siempre, que ha permitido una integración, una atención integral a la primera infancia en Colombia. Esta iniciativa ha fortalecido la educación inicial, la nutrición y la protección de niños y niñas desde que nacen hasta los 6 7 años. Adicionalmente, hemos avanzado en la erradicación del trabajo infantil y en la protección de menores en situación de vulnerabilidad, justamente de esta estrategia que les comento. Ok, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos que crees que enfrenta el ICF como institución para llegar a proteger a todos estos niños y estas niñas y que lleguen a restablecerle todos sus derechos? Bueno, nosotros justamente con el tema que estamos hablando de los territorios son diversos, no son las mismas problemáticas que vivimos a nivel de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en Bogotá, como lo puede ser en La Guajira, como lo puede ser en el Amazonas, como lo puede ser en el Meta. En ese orden de ideas, el tema de la cobertura y la calidad de nuestros servicios en las regiones del país es uno de los principales retos que tenemos nosotros como del ICBF, que no es lo mismo el acceso que tenemos aquí en Bogotá, por ejemplo, para las ayudas psicosociales, y poder contar con profesionales de la salud mental como los en Bogotá, en lugares como La Guajira. Aquí tenemos acceso a Internet, entonces es un poquito más propenso poder tener ese tipo de ayudas a en zonas más alejadas. La diversidad cultural y geográfica de Colombia requiere justamente esa heterogeneidad en los programas que nosotros tenemos para cada uno de los municipios que atendemos, que son todos los de Colombia básicamente. Em, el tema de la explotación sexual em, tiene unos inconvenientes muy, muy arraigados a la zona en la que nos encontremos. Es muy diferente lidiar con la explotación sexual en Bogotá, como lo puede ser en una zona muy apartada, en una zona rural, donde el acceso a la educación es diferente. Es más fácil asignar a un niño a un colegio y garantizarle cierto tipo de derechos en Bogotá, como lo podría ser en una zona
campesina, en una zona rural. Bueno, Javier, con base en todo lo que nos ha contado, también nos gustaría saber, de acuerdo a las vulnerabilidades que usted nos ha comentado, cuáles son las principales limitaciones que tiene el instituto para abordarlas, para enfrentar esto que usted nos ha contado. Bueno, el dinero no es infinito, ¿no? Entonces las limitaciones están desde los recursos financieros hasta hasta personal insuficiente para cubrir todas las áreas que necesitamos. Asimismo, también hemos enfrentado y enfrentamos desafíos en la articulación entre distintas instituciones y en la coordinación con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel territorial para una respuesta más efectiva. De igual manera, la falta de infraestructura no solo nos afecta a nosotros, sino también al país, que eso también dificulta la prestación de servicios esenciales. No es lo mismo las vías que tenemos en la zona andina de Colombia como la puede ser arriba en La Guajira. Entonces, las condiciones sociales y las condiciones económicas y de infraestructura afectan mucho esas limitaciones que tenemos nosotros como institución. Ok, entonces, de acuerdo con eso, ¿qué cambios o qué recursos adicionales considera que son necesarios para mejorar la protección de los niños? Bueno, primero que todo es fundamental aumentar la inversión en programas de atención y protección infantil, así como fortalecer la capacitación del personal que trabaja directamente con los niños. Necesitamos que las personas que se relacionan justamente con los niños tengan una capacitación adecuada, que sean los profesionales que tengan las herramientas necesarias para poder lidiar con cada una de las situaciones que se enfrentan los niños. Y así como te digo, necesitamos o requerimos una mayor articulación entre las diferentes entidades del Estado y la sociedad civil para implementar estrategias integrales que puedan abordar las causas profundas de la vulnerabilidad infantil. Lo que te digo, el tema de la educación y la nutrición son los principales razones de que los derechos de los niños se vulneren. Ok, usted hace un rato hablaba de los casos en las comunidades rurales. Quisiéramos saber si tiene alguna experiencia que nos pueda compartir que ilustre pues, los desafíos que se enfrentan el abordaje en estos niños de este tipo de comunidades. Mira que conozco muchas personas que se van a Punta Gallinas, que es allá arriba en La Guajira, la parte más norte de Sudamérica, en un plan muy turístico, en un plan muy de yo quiero ir a conocer las olas allá en la parte norte de Colombia y conocer cómo es el desierto. Se llevan, es una experiencia tan fuerte, podemos decirlo, por lo que te digo, los peajes es de comida, o sea, es muy diferente tú cuando vas en las vías de acá de Colombia y tienes que pagar 12.000, 15.000 pesos por el peaje, a cuando tienes que llevar son alimentos, y alimentos que, o sea, no puedes llevar allá, no les puedes llevar chocolates, ellos aceptan son frutas, entonces ese tema de la desnutrición severa, dado que tienen poco acceso a agua potable, a alimentos nutritivos, es un caso y una experiencia que cualquier colombiano o cualquier extranjero, cualquier persona que vive, yo creo que es una experiencia que marca mucho. Estas situaciones nos ha llevado justamente a implementar programas de atención nutricional y a trabajar en conjunto con las comunidades indígenas para promover prácticas de alimentación saludable y garantizar el acceso a esos servicios básicos y a una alimentación básica. Qué fuerte. Pues también, entonces quisiéramos saber, con base en eso, cómo colabora el ICBF con otras instituciones del Estado, con ONGs, o actores internacionales incluso que puedan abordar esta protección infantil. Dice el dicho, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? En ese orden de ideas no estamos solos con esta problemática únicamente no recae sobre el ICBF, sino en general nos cae a todos los colombianos. En ese orden de ideas, nosotros trabajamos de la mano con entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, organizaciones internacionales como la UNICEF, la ACNUR. Estas alianzas nos permiten fortalecer esas capacidades
con esas limitaciones que yo te estoy contando a nivel financiero, poder compartir recursos y desarrollar estrategias conjuntas para la protección de los derechos, de la alimentación, de lo que te estoy contando, de los niños, niñas y adolescentes en el territorio colombiano. Ok, Javier. De acuerdo a lo que usted ha vivido y su experiencia que tuvo trabajando en el instituto, ¿considera que la situación de los niños en Colombia ha cambiado al menos durante los últimos 5 años? Sí, me gustaría decir que se está erradicando el problema, pero esto es una situación es es a largo plazo que nosotros estamos viendo lamentablemente los resultados, pero estamos haciendo todo lo posible. Sin embargo, hemos observado unos avances muy importantes en la reducción de la desnutrición crónica, como en zonas de La Guajira, y en el aumento de la cobertura educativa de la primera infancia. Sin embargo, lo que te digo, persisten desafíos relacionados con la violencia y la explotación infantil, especialmente en contextos de conflicto armado y desplazamiento forzado que nos limitan a nosotros justamente esa intervención que estamos buscando. Ok, entonces en un futuro, ¿cómo se imagina la infancia de Colombia en los próximos, no sé, 10 años? Bueno, espero que con el fortalecimiento de las políticas públicas y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, de nosotros como colombianos que nos podamos unir, logremos una Colombia donde todos los niños, niñas, adolescentes puedan crecer en entornos seguros. O sea, un niño tiene que estar pensando en, hey, yo quiero salir a jugar con mis amigos, hey, yo estoy yendo al colegio y estoy aprendiendo matemáticas, estoy aprendiendo cuáles son los países del mundo, las capitales. Justamente nosotros queremos que ellos crezcan en entornos seguros, con acceso a educación de calidad, con salud y con oportunidades que les permitan desarrollar ese máximo potencial que tienen los niños. O sea, los niños son maravillosos, son creativos, ven el mundo de una manera tan diferente que nosotros ya como adultos como que perdimos esa magia que tienen los niños. Entonces yo espero y me imagino una Colombia con unos niños saludables, con buena nutrición y aprendiendo mucho. Ok, Javier. Javier, agradecerle su tiempo, sus experiencias realmente son muy enriquecedoras. Quisiéramos saber si hay algo más que quiera añadir sobre el tema, algún aporte, alguna otra experiencia para ir finalizando. Y no, primero que todo, dar las gracias a ti, Juan Sebastián y Laura, por este espacio. Para mí siempre es muy enriquecedor poder compartir justamente la importancia de la niñez en Colombia. Y es crucial que como sociedad reconozcamos la importancia de proteger y garantizar los derechos de la niñez. Invito a todos los colombianos y a cualquier persona que escuche esta entrevista a sumarse a este compromiso, entendiendo que la inversión en la infancia es fundamental para el desarrollo y el futuro de nuestro país, de Colombia. Toda la razón, Javier. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y no sé si Laura quiere agregar algo. No, solo me queda agradecer. También, igual que mi compañero, muchas gracias por permitirnos tener este espacio, pues sé que no es nada fácil. Y muchas gracias también por hacernos parte de, pues, de lo que viven los niños en nuestro país, ¿no? Entonces, como abrirnos los ojos un poco más y acercarnos un poco más a lo que es la infancia en Colombia y pues qué dificultades tiene. En serio, muchas gracias por su tiempo. Claro que sí. Feliz noche.